Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar. Primero, un comentario muy general sobre sus actividades. Eh, Terminé de revisar, bueno, con ustedes ya creo que ya había revisado todos los ensayos iniciales sobre los organismos, ¿no? Eso estuvieron bien. Y luego sobre los videos. ¿No? Tuve un par de tardes de diversión estas vacaciones, ¿no? Escuchándolos. Creo que en general bien, creo, de ustedes creo que no fue, ¿verdad? De grupo, ¿no? Alguien sí, como quiso otra cosa. Pero pues todos, digamos, estuvieron bien. Creo que los requisitos de formato no eran tan complicados, entonces eso estaba fácil, ¿no? El tiempo, creo que esa es una primera observación. Eh, el que o sea, el que haya sido un asunto de 2 minutos es para que ustedes se obligasen a concentrarse en la respuesta, ¿no? A la cuestión que les planteaba. Algunos creo que lo hicieron muy bien, ¿no? De hecho, hubo gente que presentó hasta en 1 minuto o menos. Hubo otros que se extendieron un poco más. Em, Digo, no está mal, bueno, no está mal, no, creo que perdieron 1 o 2 puntos por ahí, pero pues, las respuestas creo que estaban bien. Creo que el problema tenía que ver con dos cosas. La primera, creo que era o sea, los que te tardaron así, creo que hay un video, pero no es de ustedes, de 4 o 5 minutos. Em, pues claro, al no concentrarte en la respuesta, ¿no? O sea, algunos de ustedes, no, no todos, pero varios, em, volvimos al asunto de un organismo internacional es una asociación voluntaria de estados, quién sabe qué. Bueno, podían obviar esa parte, ¿no? Es un asunto que ya tenemos bien discutido. Algunos fueron directo al ejemplo y eso no está mal, al contrario, pues era el propósito del ejercicio. Creo que los que hicieron menos de 1 minuto por eso lo pudieron hacer. Porque iba, ¿no? O sea, en mi vida cotidiana, ¿no? El asunto de la paz y la seguridad se ve así, ¿no? Hubo algunos que intentaron hacerlo, que eso creo que fue la otra gran dificultad, em, como hacer una lectura comentada del texto de la Carta de Naciones Unidas. O sea, no es, o sea, igual no es una mala idea, pero tenían muy poco tiempo para hacerlo. O sea, en 2 minutos no iban a poder hacerlo, ¿no? O sea, habría que dar muchas palabras por minuto para que cupiera, ¿no? Y eso desmerecía el trabajo, ¿no? Pero bueno, un comentario general para todos. eh, Suéltense, o sea, es decir, algunos, ¿no? Hay uno o dos que se ve que no, no les da miedo, ¿no? Hablar ante el público, ¿no? Y se nota ahí, o sea, se ve seguridad. La mayoría no. Pero digo, no pasa nada, ¿eh? O sea, a ver, están en. ¿Qué son ustedes? Bueno, son cuarto, pero no importa, aunque fueran de último. Eh, pero, o sea, fíjense, estos ejercicios sirven para que ustedes se suelten. Se los dije, ¿no? Tienen la ventaja de que están en su casa, ustedes controlan sus tiempos, porque además es un video. No me acuerdo si este es su grupo, creo que no. No, hubo varios que tienen un buen manejo de cámara, entonces fueron cortando, ¿no? Ya sea porque hicieron varias tomas y entonces pegaron las cosas que mejor sonaron, o porque fueron cortando conforme se fueron sintiendo. Y está bien, o sea, a ver, hay muchas técnicas para hacerlo. No, esta no es una clase, por supuesto, de producción audiovisual, pero sí para que se suelten, vayan acostumbrando a su trabajo, no importa a lo que se dediquen al final. Les demandará esto, que tengan la capacidad de expresarse sobre un asunto, o sea, sobre más allá que su vida cotidiana, ¿no? Sobre los temas de su formación profesional, ¿no? O de su trabajo, de su desarrollo profesional, ¿no? Que sería el conjunto más grande. Entonces, pues háganlo, ¿no? A algunos les dije, si se ponen muy nerviosos, ensáyenlo, no está mal, ¿no? Practíquenlo 2 o 3 veces y quién sabe, a lo mejor ya la cuarta que graben ni se notan los nervios, ¿no? En algunos era muy evidente y por eso los dije. No lo tomen a mal, en realidad es porque
A ver, es normal, no estamos acostumbrados, pero pues para quitarnos eso hay que practicar. En fin, tendremos creo que otros 2 o 3 ejercicios como este. Entonces, no se estresen, ¿no? Véanlo con filosofía y buen humor y eh, que sí sale, ¿eh? Creo que, o sea, me gustó su respuesta, o sea, su respuesta general, digamos, ¿no? Al ejercicio. eh, Algunos cuantos faltaron, pero creo que eso fue por causas ajenas, no porque no les gusta el ejercicio. Em, Digamos, una ronda rápida de comentarios de ustedes para ver el tema de hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó hacer el video? ¿Quién sabe? Pues creo que fue una actividad muy divertida, por lo menos, porque te equivocabas y te reías. Pero pues no sé para otros compañeros. Bueno, para mí ya se fue. Me equivocaba y me reía. Bien, Esperanza, gracias. ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo con Esperanza que al menos se divirtieron? Sí, bueno, personalmente creo que salió de lo cotidiano, de leer y hacer un ensayo, una fotografía, así, entonces creo que es un poco más dinámico porque sale de lo común, de lo que todos los profesores hacen o nos dejan de tarea. Entonces a mí también me gusta. Gracias, Daniela. Sí, digo, ustedes son creo que mis grupos, porque además estoy dando la misma materia a 4 grupos, entonces imagínense, me eché, estaba haciendo cuentas con mi esposa y debí haber visto yo creo que fue de unos 150 videos cortos. Pues les digo, tuve un par de ratos de diversión, pero se notó, o sea, creo que varios de ustedes lo hicieron, algunos se sintieron muy amenos, o sea, al menos se entretuvieron haciéndolo. A ver, hubo de todo, ¿eh? Y se los digo porque todo el mundo se veía ajustando a lo que mejor le sale, ¿no? Algunos se presentaron ante la cámara y hablaron con mucha soltura. Hubo algunas otras exposiciones que fueron como exposición como de escuela, digamos, ¿no? Entonces teníamos PowerPoints, ¿no?, que estaban narrados con voz y hubo, creo que un par que pues tenía yo musiquita en realidad porque no tenía yo voz, solo era la narración del PowerPoint, pero era muy fluido, entonces entendía. Adáptense a las necesidades. Hubo alguien, pero no sé si fue en su em, literal, no sé qué aplicación usó. Se hizo un avatar, o sea, y entonces era esta persona hablando a través del avatar, ¿no? Entonces funciona, ¿no? La oía a ella, era una ella. Este. Habló, se presentó, a lo mejor, ¿no? Le daba pena mostrarse, también. Ahora es la segunda cosa que quería decirles. Bueno, así por fin los conozco en persona, porque, os digo, sé que tengo sus fotografías aquí, pero no es lo mismo, ¿no? La foto a verlos interactuar, ¿no? Es otra cosa. Bueno, entonces tendremos otros, ¿no? A los que les gustó, siéntanse contentos que lo van a volver a hacer. A los que no les pareció tan interesante, bueno, digo, vamos a adaptarnos a tratar de hacer cosas como esas. En fin, vamos con el tema de hoy, porque además, ¿no?, también pocas clases y mucho que ver. Con este tema vamos a cerrar el asunto de, digamos, ¿no?, de la parte más conceptual sobre los organismos internacionales. Ya vimos los tipos, ya vimos qué son, ¿no? Es importante. Y esta presentación es muy rápida. A ver, vean, son solo 10 láminas. Pero yo creo que es muy concentrada una serie de puntos que son fundamentales. Bueno, aquí tenemos la entrada em, de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? La verán muchas veces, ¿no? Creo que todo el mundo cuando vamos tomamos nuestra foto ahí y las banderas. Bueno, a ver, aquí hay que distinguir, ¿no? Ya habíamos hecho este asunto de hablar de los organismos internacionales como organismos intergubernamentales y las no gubernamentales. O sea, hay que aquí hacer una diferencia.
¿Y cuáles son las decisiones que nos interesan, digamos, al menos en este punto, ¿no? Em, las decisiones de los organismos intergubernamentales tienen un peso diferente a la de los no gubernamentales. Em, y esto por un asunto muy sencillo, ¿no? Em, los organismos intergubernamentales em, contribuyen a la creación de normas de derecho internacional, ¿no? De hecho, si se acuerdan de la lectura de Díez de Velasco, lo dice varias veces, yo se lo dije claro, porque Díez de Velasco es un, eh, ellos se dicen, ¿no? Ius internacionalista, o sea, básicamente un experto en derecho internacional. Entonces, claro, las decisiones que se toman en los organismos internacionales tienen, digamos, dependiendo del tipo de decisión, tienen diferentes niveles, digamos, de obligatoriedad jurídica, ¿no? Aunque habrá que decirlo, tanto las decisiones de los organismos intergubernamentales como de las no gubernamentales, todas tienen un peso político determinado, ¿no? Quizá ahí es donde hay ese es el mundo hacia el que hemos transitado. Hay decisiones, ¿no? Por ejemplo, una decisión que toma una gran corporación, pues no es jurídicamente vinculante para nadie más que para la corporación, pero tiene un impacto político relevante, ¿no? Decíamos, este asunto de Google cancelándole a Huawei eh, su licencia para el uso de Android y los otros servicios de Google en los dispositivos de Huawei. Eh, claro, eso solo es obligatorio para las empresas, ¿no? Que estaban ahí vinculadas por un contrato. Pero es una decisión política tan importante, ¿no? Pues que tiene un efecto en la sociedad internacional. Eh, en otro sentido, ¿no? Fíjense, hay un grupo de países, la Unión Europea básicamente, ¿no? Con algunos otros países ahí orbitando alrededor, Chile y Honduras, me parece, en América Latina, ¿no? Junto con otros, que están buscando que la Organización Mundial de la Salud este, eh, propicie la negociación de un tratado sobre pandemias. Ahorita, al final, si quieren, hablamos un poquito sobre esto. No tenemos un marco para regular las crisis sanitarias, pero no tenemos un tratado para regularlas. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Que la OMS, ¿no? La Mundial de la Salud, eh, haga esto, ¿no? Negocie en el seno del organismo un tratado, que digamos que es la figura jurídica más grande. ¿Por qué esto es así, no? Vamos a ver. Si alguno de ustedes tuvo la curiosidad de echarle una revisada a la Carta de Naciones Unidas, habrán notado que junto con la Carta de Naciones Unidas, al final de la carta, aparece una cosa que se llama el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Lo que vemos en pantalla es la sede de la Corte en La Haya, en Holanda. A ver, es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es digamos, es la última evolución, ¿no? De una serie de tribunales, digamos, que se constituyeron desde principios del siglo XX, ¿no? Para tratar de regular las relaciones internacionales. De hecho, todos los tribunales que se han creado para esto han tenido sede en ese mismo edificio. Primero hubo una Corte Permanente de Arbitraje, que de corte y de permanente no tenía nada, pero bueno, más que el nombre. Luego hubo un Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que sesionaba ahí. Luego, con la creación de la ONU en el 45, pues se crea la Corte Internacional. Aquí los juristas no señalan que, ¿no? Las grandes fuentes del derecho internacional, o sea, cuando hablamos de fuentes hablamos, ¿no? Como del origen, ¿no? O sea, ¿dónde tiene su origen el derecho internacional?
están bien señaladas las fuentes en este artículo del Estatuto de la Corte. El Estatuto de la Corte es el tratado internacional que crea la Corte, ¿no? Ahora, no es un tratado, digamos, independiente, sino es un tratado que está pegado a la Carta de Naciones Unidas. O sea, si usted se quiere adherir a Naciones Unidas, tiene que ratificar al mismo tiempo que la Carta el Estatuto de la Corte. Y el Estatuto señala 4 cosas. 5 en realidad, porque el último son 2. Primero, las convenciones internacionales, o diríamos nosotros, los tratados, ¿no? Esa es la fuente principal del derecho internacional. Después viene la costumbre internacional. Y ese es un asunto muy, muy relevante y por lo cual lo que sucede en los organismos internacionales se hace importante. Porque buena parte de la costumbre internacional, ¿cómo la notamos? ¿Ustedes cómo sabrían que un asunto es costumbre o no es costumbre internacional entre estados? ¿Cómo podrían saberlo? A ver qué se les ocurre. Si hay un antecedente. ¿Y dónde lo exacto? O sea, bien, ¿no? Lailani. Pero ¿cómo sé que si hay un antecedente, no? Em, o sea, la respuesta es buena, ¿no? Pero el punto es donde veo los antecedentes, ¿no? En los documentos, los manifiestos de sesiones anteriores. En organismos, ¿no? Eso queda más claro. Bien. Sí, no es difícil. Fíjense que el asunto de la costumbre internacional le ha dado muchas vueltas no solo digamos, al derecho internacional, sino en general a las relaciones internacionales. En el lejanísimo siglo XIX, o sea, allá en los 1800, la primera, digamos, gran convención internacional, y ustedes lo leyeron en el texto de Díez de Velasco, ¿no? El Congreso de Viena de 1815, ¿no? Pues es un lugar, ¿no? Donde los estados se sientan a discutir por primera vez los grandes temas, digamos, de interés, ¿no? Después de la derrota de Napoleón. Y uno de los hechos que destaca, digamos, ¿no? Por su relevancia es que en ese congreso, uno de los primeros temas en el que se tienen que poner de acuerdo los estados, porque no había ninguna regla escrita, es cómo, digamos, cómo funcionan los servicios diplomáticos y qué función tienen los representantes internacionales. Bueno, o representantes diplomáticos. A ver, no es que no hubiera diplomáticos antes del Congreso de Viena, los hubo desde muchos siglos antes, pero pues más bien era un asunto que cada estado fue regulando a su modo, ¿no? Y luego era medio caótico, ¿no? Hay unas anécdotas que son como de risa. Y entonces se dieron cuenta que cuando tenían reunidos a los representantes de toda Europa del momento, tenían que ponerse, antes de ponerse de acuerdo sobre los temas importantes, tenían que ponerse de acuerdo quién habla primero, por qué habla primero, quién habla después, ¿no? Yo sé, parece tonto, pero es importante, ¿no? Entonces, lo que funcionó fue la costumbre internacional, o sea, ¿qué se acostumbraba a hacer? Y esa era la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué se acostumbra a hacer, no? Se dieron cuenta que, bueno, que luego las costumbres no todas las costumbres son las mismas, ¿no? Y fue difícil, digamos, ¿no? En algún punto, pues determinar pues, hasta dónde estaba la costumbre y hasta dónde estaba el interés de algunos países pues, por imponerse a otros, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo. ¿Dónde se acaba la costumbre y dónde empieza el interés de unos porque se haga su santa voluntad? Bueno, todavía sigue siendo objeto de debate. Pero los organismos nos dan una idea porque todos los estados se tienen que poner de acuerdo sobre cosas, entonces eso nos dice cómo funciona la costumbre. Al final, ¿no? Reconoce el Estatuto de la Corte que las otras fuentes del derecho internacional no son los principios generales de derecho, ¿no? Espero hayan tenido una muy buena clase de internacional público, ¿no? Y haber visto los principios, ¿no? Hay uno que nos va a interesar para la clase de hoy, ¿no? Que es el principio que se llama Pacta sunt servanda. Y ese principio del derecho internacional dice que los tratados, o sea, los acuerdos son para cumplirse, o sea, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, los que sean, es decir, lo jurídicamente vinculante y lo políticamente, digamos, relevante,
lo tengo que cumplir por el simple y sencillo hecho de que yo solito me obligué a cumplirlo. O sea, el gran problema del derecho internacional, ¿no? Y en general de las relaciones internacionales es que los estados pues básicamente pueden hacer lo que se les dé la gana. Porque decimos son soberanos, ¿no? Entonces eh, son tan soberanos que deciden qué hacen y qué no hacen, ¿no? El punto es que no hagan, ese es el gran problema, ¿no? O bueno, o que hagan fuera de la norma. Entonces el derecho internacional tiene ahí un principio que dice, ¿no? Miren, o sea, nadie los puede obligar a los estados a cumplir con lo que han acordado, es cierto. O más bien, el único que puede obligar a un estado a cumplir con lo que ha acordado es el mismo estado. Se entiende que los estados soberanamente se obligan, o sea, deciden negociar tratados, ¿no? O bueno, o generar acuerdos internacionales, ¿no? Porque no son los tratados. Soberanamente, así como deciden hacerlo, pues deberían de cumplirlos, ¿no? Ese nos interesa por eso. Y luego, por último, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas, pues más bien, esas son dos cosas. Las decisiones judiciales, ¿no? Las decisiones de órganos como la Corte Internacional de Justicia, y la doctrina de los publicistas básicamente quiere decir eh, qué es lo que dicen los expertos en derecho internacional, ¿no? Ante situaciones que no estén reguladas. Eh, Uno pensaría todavía, ay, pero pues ya todo está regulado. Todavía tenemos campos, digamos, ¿no? Nuevos, que no están regulados. Por ejemplo, hace un par de años me tocó participar en una... Pues ni siquiera era una negociación, era una discusión ahí que había sobre, fíjense, la aplicabilidad del derecho internacional en el ciberespacio. Aunque no lo crean, es un asunto que no está regulado. Y entonces discutíamos, ¿no? Sobre qué tiene que aplicarse. A ver, ustedes dicen, ay, pero no es tan complicado. Bueno, es de la mayor complicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre todo, a ver, tenía una visión muy, si quieren, de seguridad internacional, ¿no? Vamos a ver, que seguridad internacional, no se preocupen. O sea, ¿qué hacer ante una amenaza? O sea, ¿qué pasaría si, bueno, ya pasaba, ¿no? ¿Qué pasa si un estado recibe un ciberataque? Un ciberataque no es que te hackeen una computadora. Bueno, no como ustedes lo verían, ¿no? O sea, secuestren la información, ¿no? Bueno, es importante, pero no. O sea, hay cosas más serias que ya han pasado. Eh, un virus informático que ataque las computadoras, por ejemplo, las centrales eléctricas, y dejes a un país sin energía eléctrica por un par de horas o por un par de días. ¿Podrías atribuir, ustedes qué creen, se podría atribuir responsabilidad a otro estado por eso? Es un tema bueno. Sí, ¿no? Debería, ¿no? Julio al menos. O sea, una parte de nosotros dice, pues sí. Ahora, digo, si alguno tiene algún nivel de conocimientos, digamos, ¿no? Informáticos, eh, ¿qué tan fácil sería atribuirle a alguien el ataque? Que es otra cosa, ¿no? O sea, debería de haber responsabilidades, claro, ¿no? Eso Julio tiene toda la razón. ¿Qué tan fácil creen que sea? Pues no tan fácil, porque pues, tienes que hacer una investigación. Pues hay muchos puntos en contra que pues que no te la hacen fácil. Claro, porque luego fíjense, ¿no? Además, en aquella ocasión justo discutíamos eso. Lo que se hace complicado es eh, a quien le atribuís la responsabilidad, ¿no? Pues puede ser que haya un grupo, ¿no? Que haga terrorismo digital, ¿no? Digámoslo así. eh, de una nacionalidad, pero utilice los servidores que están en otro país, o sea, bueno, en un tercer país, ¿no? Y utilice a lo mejor herramientas tecnológicas desarrolladas en un cuarto país. Entonces la pregunta es a quién le echas la culpa, ¿no? Bueno, o más bien que a quién echas la culpa, que era, o sea, una de las conclusiones era que era difícil verlo en esos términos, ¿no? De a quién culpar. Y sino más bien tenía que convertirse en un asunto de colaboración, ¿no? Para frenar
al grupo, digamos, terrorista, a lo mejor en el país donde esté asentado, ¿no? Pedirle al país que tenga los servidores, ¿no? Que pues dé de baja el servicio desde el servidor, o al de la tecnología, pues que le cancele el uso de la tecnología, ¿no? Bueno, era medio enredado, pero ahí fíjense que nos guiábamos, teníamos en sala, pues, todos los países que estuvimos en esa discusión, teníamos en sala a nuestro experto en Derecho Internacional, ¿no? Un poco para decir, o sea, qué pasaría, o sea, cómo se ve eso desde el ámbito nacional, y luego pues tratar de generar algún tipo de regla a nivel internacional para esto, ¿no? Bueno, es parte, digamos, ¿no? Del trabajo de los organismos. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a entrar en realidad al centro del tema, que es ¿no? Al asunto de cómo se toman las decisiones y qué impacto tienen, ¿no? En los organismos intergubernamentales. Al final voy a decir un comentario general sobre los no gubernamentales, ¿no? Porque la que me interesa es esta. Bueno, ¿qué tipo de decisiones se toman, no? Porque, bueno, pues sí, pues hemos estado hablando de decisiones como si supiéramos qué son, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué son. Básicamente, ¿sobre qué pueden tomar decisiones los organismos intergubernamentales? Bueno, en general, toman decisiones sobre cómo se cumplen cómo cumplir con sus obligaciones objeto de su mandato. Creo que en una clase se los dije. El mandato es el objetivo primario que indica el documento fundacional, ¿no? Que da forma al trabajo del organismo. A ver, ¿qué quiere decir todo eso? Todos los organismos, todos, no importa cuál, tienen se crearon a partir de algún instrumento, ¿no? Jurídico, es decir, por un tratado, ¿no? Los más importantes, eso ustedes lo veían, ¿no? En el texto de Díez de Velasco, ¿no? Que eran, ¿cómo decía? Teniendo un fundamento convencional, me acuerdo que decía el texto de Manuel de Velasco, ¿no? Yo les decía, claro, o sea, que hay un instrumento jurídico detrás, les decía yo, solo que para Díez de Velasco, Díez de Velasco es un experto, digamos, ¿no? Ya de hace un par de generaciones, para quien los tratados es el gran instrumento creador de organismos. Y yo les decía, la verdad es que hemos evolucionado bastante, ¿no? Y ya no solo a través de tratados. Les decía yo, ¿no? El PNUD, la agencia de Naciones Unidas que tiene el presupuesto más grande, no se creó a través de un tratado, sino por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? O sea que jurídicamente pues es un instrumento mucho más débil, pero ahí está y está trabajando y no le pide nada al PNUD, por ejemplo a la OMS, que ahorita vamos a ver imágenes de la OMS, que ese sí se crea con un tratado. Entonces, bueno, pero no importa que todos tienen un documento donde dice, no, a partir de esta fecha va a existir el tal organismo internacional. Y ese documento regularmente, en ese los estados le dan, digamos, una tarea fundamental, ¿no? Que sea su mandato. Le dicen, tú vas a ser responsable de esto. A ver, díganme, a ver, ejemplos. Por ejemplo, ¿de qué, ¿de qué organismos intergubernamentales conocen? O sea, ¿de cuáles han escuchado hablar? ¿Y cuál creen que sea su mandato? A ver, los escucho. ¿De ninguno, oigan? ¿El Banco Mundial puede ser uno? ¿Mm? ¿El Banco? Ándale, el Banco Mundial es un organismo internacional. ¿Puede ser uno?
Ajá. ¿Y cuál crees que sea el mandato del banco? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hace o por qué tenemos el banco? Pues regular la economía dependiendo del país. Más o menos. Fíjense, el Banco Mundial es un organismo como todos creado después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, y tiene como propósito proveer, de hecho, su nombre completo, ¿no? Es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El BIRF, o en realidad el Banco Mundial, como lo conocemos, eh, tiene como, o sea, el mandato del banco es eh, ofrecer a los estados eh, financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos, ¿no? Con el propósito de estabilizar la economía mundial. No es tanto un regulador, como decía Julio, o sea, es decir, no nos pone reglas de qué hacer, sino más bien lo que está al pendiente el banco es que tengamos recursos, o sea, ¿no? Y ofrece préstamos, ¿no? En eso es un banco, eh, para que los estados puedan, digamos, desarrollar proyectos productivos grandes. Por ejemplo, si queremos construir, por ejemplo, un aeropuerto, pues el banco te puede hacer un préstamo para financiarte el aeropuerto. Bueno, una parte, porque es que normalmente no te prestan para el conjunto, sino para que los estados también pongan una parte, ¿no? Si no, obviamente, qué fácil. Este, y el objetivo es que esos proyectos de inversión a los que le apuesta el Banco Mundial eh, ayuden a generar, a estabilizar la economía mundial, ¿no? Pero bien, bien el ejemplo. A ver, ¿qué otro conocen? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál crees que es el mandato de la Mundial de la Salud? Pues es científicamente, según yo, a disminuir las enfermedades o a combatirlas. Eh, Bien, fíjate que a ver, el enfoque, claro, o sea, incluye eso. em, la constitución de la OMS dice que el objeto del mandato de la OMS es eh, asegurar el nivel más alto de salud posible para todas las personas. Se parece y no a lo que dijiste, se parece porque claro, ¿no? Lo que nos interesa es que todo el mundo esté, o sea, no solo todo el mundo esté saludable, sino además, o sea, decir que no tenga enfermedades, pero tiene un propósito, si se dan cuenta, incremental, el nivel más alto de salud posible. Claro, fíjense, cuando se creó la organización en el 48, ¿no? El nivel más alto de salud posible era uno, y el del 2021, o sea, este, pues ya la OMS ya está por cumplir bueno, ya tiene sus 70 y tantos años, 73 cumple este año. Em, el nivel más alto de salud posible hoy, pues implica un montón de cosas, ¿no? Comparado con lo que discutían allá en los lejanos años 40, hoy le entramos a todo, ¿no? Ya no solo a las enfermedades infecciosas, que fue el propósito original de la OMS, sino a los otros aspectos de la salud, como la salud mental, ¿no? La relación del individuo con el ambiente, ¿no? Que es un asunto sanitario al final del día, ¿no? Pero bien, bueno, y así podemos agarrar a cualquier organismo y todos tienen un propósito fundamental, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Porque identificado cuál es este propósito, entonces, alrededor de ese propósito es que los organismos van tomando decisiones. Por ejemplo, la OMS, vamos a hablar de la OMS, ¿no? Bueno, dos, es una de las que tengo experiencia, y dos, porque cuando estaba haciendo la presentación me encontré mis fotos de la OMS y entonces dije, bueno, vamos a reciclar. Fíjense, o sea, piénsenlo tal cual, ¿no? Como decíamos de la OMS, em, si lo que estamos buscando, ¿no? Es esta idea de el nivel más alto posible de salud, pues ¿cómo lo logramos, no? Bueno, lo logramos, fíjense sobre cuántas cosas podría tomar decisiones la OMS. Claro, sobre enfermedades, sobre medicamentos, sobre tipos de tratamientos, ¿no? O sea, es decir,
una quimioterapia no es un medicamento, pero sí es un tratamiento, ¿no? Me enseñan eso. Guías de salud, ¿no? Fíjense, entre las cosas que me tocó alguna vez negociar en OMS, alguna vez estuvo el asunto de una cosa que el nombre técnico es bien raro, ¿no? Los sucedáneos lácteos, que usted me dice quién sabe qué está diciendo el profesor, ¿no? Pero lo que estábamos discutiendo, ¿no? Así en términos más coloquiales, era eh, el asunto de las fórmulas para bebé, ¿no? Y pues claro, ¿no? Tenemos a las, más que las farmacéuticas, a las productoras de estos alimentos, ¿no? Nestlé y otras, ¿no? Respaldadas por algunos gobiernos, que se hablan con el asunto de las ventajas que tienen, ¿no? Contra digamos, toda la evidencia médica que teníamos disponible y científica en general, ¿no? No solo médicos, ¿no? Se dedican bioquímicos y nutriólogos y otras cosas, ¿no? Que demostraban que, bueno, pues, o sea, a lo mejor tienen un propósito muy noble, ¿no? Buscar que cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tenga acceso a pueda alimentar a un bebé. Y en aquella ocasión, ¿no? Los expertos, digamos, ¿no? Que se juntaron esa vez, nos decían que los riesgos en realidad de alimentar a los bebés con algo que no sea leche materna y la importancia de que al menos los primeros 6 meses de vida de los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna, ¿no? Y de ser posible hasta los 2 años, ¿no? Bueno, generó todas las decisiones del mundo, ¿no? No nos agarramos a golpes, pero pues sí, hubo muchos gritos y sombrerazos en la sala donde discutíamos eso. Al final del día se aprobó digamos, la regulación de la OMS hoy en día dice esto que les dije, ¿no? Los bebés deben de tener alimentación con leche materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses y de preferencia mantenerla hasta los 2 años. La recomendación original era que que fuera obligatorio hasta los 2 años, pero la verdad es que luego sí son algunos grupos, por ejemplo, de ONGs nos decían que, o sea, bueno, o sea, que era científicamente favorable, pero luego era un asunto socialmente complejo, ¿no? Digo, a lo mejor les decían justo, las madres bueno, no pueden tener licencias de maternidad de 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo alimentan a las criaturas, no? Había un punto ahí, bueno, se quedó. Fíjense, este asunto que era es uno de los muchos asuntos que discutíamos en las sesiones de trabajo de la OMS, sobre las cuales se adoptó, de hecho, una decisión, ¿no? La decisión fue aprobar una serie de guías ahí, ¿no? Que luego los estados, ¿no? Convirtieron en regulaciones internas, ¿no? Fíjense, la, la organización internacional genera guías, ¿no? Que los estados pueden o no aplicar si quieren, pero ya luego los estados los traducen en reglas específicas. En general, estas cosas que los organismos internacionales aprueban eh, tienen dos nombres, ¿no? Hablamos de resoluciones, ¿no? Que son estos textos que se negocian en los organismos, que dan cuenta, digamos, de las decisiones. Entonces, un texto que dice, no, pues, la organización tal, ¿no? O el órgano de gobierno, entonces, el órgano de gobierno, decide que hay que hacer esto, ¿no? Bueno, ¿dónde se toman las decisiones, no? Porque de pronto vemos a los organismos como asuntos monolíticos, o sea, un solo bloque que existe, ¿no? Y en realidad, fíjense, casi todos los organismos intergubernamentales tienen estas tres partes. Hay un órgano de gobierno, y se llama órgano de gobierno porque es eso, ¿no? Es el que toma, el que manda en realidad, ¿no? Siempre hay uno de composición universal. Cuando digo de composición universal lo que quiere decir es que es el órgano de gobierno en donde están representados todos los miembros. En el caso de Naciones Unidas, porque ustedes ya vieron y yo tuvieron tareas sobre esto, ¿no? Los órganos principales. La Asamblea General es el órgano de composición universal,
porque pues ahí están sentados todos los estados miembros de Naciones Unidas, ¿no? Esos órganos, en el caso de la ONU, pues en el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, el órgano de composición universal es la Asamblea Mundial de la Salud, ¿no? Se replica. Ahí se reúnen los representantes de los 190 y tantos estados miembros de la OMS, ¿no? Y ese es el máximo órgano para tomar decisiones, ¿no? Ese es el que aprueba las cosas. Luego, casi todos, ¿no? Los más chicos, ¿no? Pero, digamos, en general, la mayoría de los organismos tienen un órgano de composición limitada, que tiene como propósito, ¿no? Reunirse cuando no se reúne el otro, más grande, y le prepara las decisiones. En el caso, digamos, de la ONU, ¿no? A nivel grande, este órgano debería de ser el Consejo de Seguridad, solo que el Consejo de Seguridad, como ustedes leyeron, está dedicado exclusivamente a cuestiones de paz y seguridad. Entonces, claro, el Consejo de Seguridad ese sí sesiona permanente. O sea, la Asamblea General puede o no sesionar. De hecho, toma recesos a lo largo del año. Pero el Consejo de Seguridad nunca descansa, siempre hay alguien de fijo. En este caso que estamos revisando de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud se reúne una vez al año, en el mes de mayo, y su órgano de composición limitada es el Consejo Ejecutivo, que tiene representación de solo 21 países, ¿no? Ya no los 190, solo 21. Y ese se reúne 2 veces al año, básicamente, ¿no? Se reúne más que la Asamblea, pero el Consejo se puede reunir de manera extraordinaria. O sea, sí está contemplado que de hecho son 21 expertos, ¿no? De países, ¿no? Que se tienen que reunir. Y se les puede convocar de un día para otro y deben estar disponibles para hacerlo, ¿no? De hecho, ser miembro del Consejo Ejecutivo te obliga a hacer estas barbaridades. Y luego, además de eso, tenemos un tercer órgano que es la llamada Secretaría. La Secretaría es el conjunto de todos los funcionarios que trabajan para el organismo internacional. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Y bueno, los funcionarios de la Secretaría tienen una labor y es hacer que las decisiones de los órganos de gobierno se cumplan. Normalmente cuando hablamos de los organismos internacionales, tendemos a ver solamente a las secretarías, o sea, por ejemplo, en el caso de la OMS, pues a los técnicos que trabajan ahí, ¿no? En el caso de otros, ¿no? Piensen en asuntos de paz y seguridad. Pues, por ejemplo, los cascos azules, ¿no? Serían parte de la Secretaría de Naciones Unidas, ¿no? O sea, son estos funcionarios internacionales que tienen como puesto hacer cumplir las decisiones, ¿no? Eh, Ahora, ellos son solo eso, ¿no? Mensajeros, si se quiere ver así, ¿no? En realidad, ellos solo ejecutan cosas que alguien en otro lugar decidió. Para hacer el ejemplo, fíjense que estaban las fotografías, ¿no? A la izquierda, ¿no? Es una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta es de 2017, la última vez que me tocó ir. Arriba a la derecha es una sesión del Consejo Ejecutivo, ¿no? De hecho de la OMS. Nuestra experta mexicana es la señora que está de lentes. Bueno, era nuestra experta mexicana porque de hecho ya hasta la jubilaron a la señora. Y fuimos miembros del Consejo Ejecutivo esa vez de 2016 a 2019. Ella era la experta mexicana en el Consejo Ejecutivo, ¿no? Y atrás estábamos sus asesores. Y luego, ¿no? Para representar a la Secretaría, ¿no? Y además es de la misma época, sentada, ¿no? De manera tan desparpajada, ¿no? Al centro de la fotografía de abajo a la derecha, está la doctora Margaret Chan, que fue directora general de la Organización Mundial de la Salud hasta mayo de 2017 justo, ¿no? En junio de 18 cambiamos al actual director general, el doctor Tedros, ¿cómo se llama?
Tedros Adhanom Ghebreyesus, se llama ese nombre completo del doctor Tedros, pero él solo usa su nombre de pila, entonces es doctor Tedros Patas. Entonces, se puede ver, ¿no? Hasta ahí estamos el conjunto de los estados metidos, ¿no? En la sala de la asamblea. Luego, un órgano más limitado, ¿no? El Consejo Ejecutivo y la Secretaría son todos estos funcionarios que hacen, pues básicamente hacen trabajar a la organización, ¿no? O sea, le dan, digamos, su día a día. ¿Cómo se toman las decisiones? Regularmente los Estados miembros presentan propuestas, ¿no? Sobre qué acciones hay que tomar. Estas propuestas se presentan en forma de proyectos de resolución o decisión, textos que los países negocian, ¿no? Los funcionarios de la Secretaría normalmente van dando asesoría sobre qué recomiendan hacer, si se puede hacer lo que estamos proponiendo o no. Y los órganos de gobierno tienen como propósito, ¿no? Aprobar esas cosas que los estados presentan. Regularmente hay una regla en todos, ¿no? Eso sí no falla, que en principio las decisiones deben de aprobarse por consenso. O sea, después que luego la discusión es qué es consenso, y ha habido una discusión internacional increíble sobre qué son consensos, ¿no? Al menos en este sentido, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que las cosas no puedan votarse. A algunos estados no les gusta votar porque dicen que votar rompe los consensos internacionales, ¿no? Hace rato decía Lainari, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo es costumbre internacional? Bueno, pues debería ser porque todos los estados están de acuerdo en que eso es una costumbre, ¿no? Aunque no sea un tratado, pues, o sea, no es una regla jurídica, pero pues sabemos que se acostumbra a hacer algo así, ¿no? Por la costumbre, pues, es decir, por la costumbre internacional, muchos estados dicen, pues deberíamos de adoptar cosas por consenso, pero pues cuando no estamos de acuerdo, en casi todos los lugares se contempla que se pueda votar. De hecho, pagar tu cuota al organismo, todos los organismos ¿no? te exigen el pago de una cuota. Pues una cosa la cosa más importante, la que te da derecho, es a votar, ¿no? Las decisiones. De hecho, cuando no pagas, lo que normalmente hacen es que te suspenden tus derechos de pago, de tus derechos de voto. Entonces es importante, ¿no? La votación, ¿no? Pero bueno, créanme que podríamos tener un curso solo sobre cómo el consenso luego le da en la torre al trabajo de los organismos, porque para consensar, el consenso básicamente se trata de conseguir que las posiciones de todos los países involucrados se vean reflejadas en el papelito que estás presentando. Entonces, imagínense, tienes que poner de acuerdo a 194 Estados miembros. ¿Ustedes creen que eso sea fácil o sea difícil? Difícil, sí. Sumamente difícil, supremamente difícil, ¿no? Porque entonces, o sea, hay algunos que son muy más serios, ¿no? Y entonces presentan sus intereses de manera muy seria y te dicen, mira, ¿sabes qué? No sé, digo, no voy a entrar en temas, pues no nos va bien en el ejemplo, en el ejemplo que les decía yo, ¿no? De los océanos lácteos, ¿no? Había países, pero para que nosotros podamos, o sea, para que sea efectivo este asunto, ¿no? De la alimentación exclusiva por leche materna, tendríamos que proveer de alimento básico, ¿no? A las madres para que tengan de qué alimentar a los hijos, ¿no? Era un reclamo legítimo, ¿no? Y encontramos cómo reflejarlo. Luego hay países que mandan unos negociadores muy desagradables. Sobre todo los países los países desarrollados tienden de pronto a hacer esto. Hay gente que lo que va es a quitar comas o a poner puntos nomás digo, perdóname la expresión, ¿no? A lo puro güey. No aportan nada, se quejan de todo, no les gusta nunca la redacción de nada, ¿no? Pero tampoco aportan nada sustantivo y eso luego frena las negociaciones, ¿no? En fin. Luego el impacto, bueno, esto que les decía, ¿no? Básicamente las resoluciones terminan siendo el reflejo de la costumbre internacional. Hay una... tienen la ventaja, ¿no? De que terminan siendo muchas decisiones, bueno, en general terminan siendo bastante ejecutivas, porque tratan de la ejecución, bueno, la aprobación de acciones específicas, ¿no? Aprobar un acuerdo de cooperación, ¿no? La provisión de recursos para alguna cosa, el despliegue, por ejemplo, de cascos azules, ¿no? En el caso de
Consejo de Seguridad, la aprobación de planes de acción mundial. Cuando hablo de un plan de acción mundial quiere decir una serie de cosas sobre las cuales los estados ya se pusieron de acuerdo para atender un tema, ¿no? Y cómo lo van a hacer, digamos, a nivel global, y luego eso cómo se tendría que aterrizar en políticas nacionales. Entonces, también hay un montón de ejemplos. Y solo en algunas ocasiones, porque eso ya pasa cada vez menos, ¿no? Incluso sirven hasta para aprobar tratados. Los tratados primero se aprueban en el Senado de los organismos, luego ya se ratifican en el conjunto de los estados. Pero bueno, creo que debemos haber corrido un poquito más, porque son las 8. Voy a subir la presentación a Classroom para que le echen un ojo, y cualquier duda, nos vemos el próximo lunes. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Cuídense.